tengan un lindo y maravilloso día. Les saluda afectuosamente Eliseo Muñoz Mena. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Tempo Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes tópicos relacionados con las garantías para la protección de los derechos humanos previstas en los artículos 17, párrafo segundo y 17, párrafo quinto, 20, apartado B y 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagran las garantías de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, el acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversia, las garantías de toda persona sujeta a un procedimiento penal, así como las garantías de toda persona víctima u ofendida, respectivamente. Ahora bien, en ese sentido, compartiré con ustedes el contenido literal del artículo 17, párrafo segundo de la Carta Magna, que a la letra dice que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. De manera general, podemos mencionar que esta garantía de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, en palabras simples, significa el derecho que todas las personas tienen de acudir ante un órgano jurisdiccional, ante un tribunal, ante el Ministerio Público, ante autoridades formal y materialmente jurisdiccionales, ¿para efectos de qué? De que cuando las personas tengan una controversia, vayan y planteen a través de un juicio de divorcio, de pensión alimenticia, un juicio laboral, la controversia de que se trate. Ahora bien, esta garantía de acceso a la justicia o de tutela judicial efectiva, a su vez se compone de diversas subgarantías que emanan del contenido literal que acabo de compartirles. Estas subgarantías son las subgarantías de justicia pronta, expedita, completa, imparcial, justicia gratuita, la prohibición de costas judiciales, así como el derecho a que se dicte una resolución que resuelva la controversia y finalmente el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y eficaz. Veamos en qué consiste. La subgarantía de justicia pronta implica que los órganos encargados de la administración de justicia y de procuración de justicia deberán desahogar los juicios, procesos y procedimientos en los plazos, en los términos a los que se sujeten las diversas etapas procesales, es decir, no excederse de estos plazos y de estos términos que señalan las legislaciones procesales. La justicia expedita implica que la justicia deberá administrarse sin contratiempos, sin obstáculos, es decir, que la autoridad jurisdiccional o de procuración de justicia no le ponga trabas al justiciable cuando ocurra ante un tribunal o ante un órgano jurisdiccional. El hecho de que la justicia sea completa implica de que el órgano jurisdiccional o el órgano de procuración de justicia deberá resolver todo aquello que las partes hayan solicitado. Es decir, si la parte actora promueve un juicio, una persona promueve un juicio ejecutivo mercantil reclamando el pago de la suerte principal, de los intereses moratorios y de las costas judiciales, cuando la sentencia se dicte, el juez tendrá que ocuparse de todas estas peticiones, de todas estas prestaciones que implican el ejercicio de una acción. Es decir, no significa que tengan que resolver o proveer a favor de lo que la persona pide, puesto que para eso se desahoga un juicio. Significa que el juez se ocupe y determine o dictamine todo lo solicitado, en este caso por la parte actora. En tratándose de la parte demandada, pues tendrá que el órgano jurisdiccional, por ejemplo, ocuparse de todas las excepciones y todas las defensas que la parte demandada haya interpuesto. Cuando hablamos de que la justicia sea imparcial, implica que el órgano jurisdiccional no debe de inclinarse a ninguna de las partes, ya sea por cuestiones económicas, por cuestiones de parentesco,
por una recomendación. El juez tiene que ser imparcial, tiene que conducirse de manera directa sin inclinarse hacia la parte actora o sin inclinarse hacia la parte demandada. La gratuidad en la administración y procuración de justicia, pues implica que pues, la justicia no tiene ningún costo. Por lo tanto, pues están prohibidas las costas judiciales y está prohibido que los justiciables, los que reclaman el acceso a la justicia, tengan que erogar determinadas cantidades de dinero u otorgar dádivas a los servidores públicos, a las personas servidoras públicas, para la administración y procuración de justicia. Por supuesto que esto también implica que una vez que una parte ocurra a promover un juicio de divorcio, de alimentos, ejecutivo mercantil, laboral, administrativo, agrario, se tenga que, obviamente, emitir una resolución. Y como hemos dicho, si esa resolución me es adversa, tengo derecho a su vez a promover un recurso o un medio de impugnación al estar inconforme con esa resolución. Por su parte, todas estas que acabamos de mencionar consagran se refieren a la garantía de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva. Así también el artículo 17, párrafo quinto de la Constitución Política Mexicana señala que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias y que en la materia penal van a regular su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requiera supervisión judicial. Dicho en otras palabras, el artículo 17, párrafo quinto señalan de que van a existir leyes de mecanismos alternativos de solución de controversias o leyes de justicia alternativa. Por ejemplo, en el caso del Estado de Chiapas, existe la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Chiapas. Esta consagra conceptos o instituciones como la justicia alternativa, la justicia restaurativa y por supuesto también consagran los mecanismos alternativos de solución de controversia. ¿Qué es la justicia alternativa? La justicia alternativa es todo procedimiento alterno a un procedimiento jurisdiccional, es decir, es todo procedimiento alterno a un juicio ejecutivo mercantil, a un juicio de alimentos, a un juicio de divorcio. Entonces, es procedimiento alterno a un procedimiento jurisdiccional que tiene como finalidad la solución de conflictos aplicables únicamente a las materias civil, familiar, mercantil, penal y en materia de justicia para adolescentes. En cualquier otra materia no aplican estos conceptos de justicia alternativa, salvo la justicia laboral, que incluso recientemente ya se ha establecido la conciliación entre las partes. Es importante mencionar que a la justicia alternativa las partes ocurren de manera voluntaria para la solución de sus conflictos. Otro concepto también relacionado con los mecanismos alternativos de solución de controversias es la justicia restaurativa aplicable a la materia penal. ¿Qué es la justicia restaurativa? Es un modelo alternativo de enfrentamiento del delito que abandona la idea del castigo o de la pena y pugna por la reconciliación entre la víctima y el victimario, de tal manera que a la víctima se le repare el daño y al victimario se le reincorpore a la comunidad. Son modelos nuevos implementados en nuestro sistema jurídico mexicano. Ahora bien, dentro de los mecanismos alternativos de solución de controversias reconocidos a nivel constitucional y legal, se encuentra la mediación, la conciliación, el arbitraje y la justicia y la junta restaurativa. ¿Qué es la mediación? La mediación es un procedimiento no jurisdiccional por el cual las personas en conflicto construyen voluntariamente la solución a sus controversias con la asistencia de un tercero llamado mediador. Este mediador tiene como función aislar los hechos en disputa sin formular propuestas de solución. Facilitan la comunicación entre las partes hasta que las propias partes por sí mismas lleguen a un acuerdo. Es decir, el mediador no genera propuestas de solución de la controversia. Son las partes las que van a llegar a un arreglo. Por su parte, la conciliación, ¿qué implica? La conciliación es un procedimiento voluntario
no jurisdiccional, por supuesto, de solución de controversias con la ayuda de un tercero llamado conciliador, quien, este sí, realiza recomendaciones o sugerencias a las partes para que éstas a su vez solucionen el conflicto. También se considera dentro de los mecanismos alternativos de solución de controversias al arbitraje, que este es un método de resolución de conflictos de naturaleza contenciosa instituido por las partes, mediante el cual las partes invisten de facultades jurisdiccionales semejantes a la de un juez o a la de un órgano jurisdiccional a un particular llamado árbitro para que éste resuelva el caso concreto que se le plantea. Este regularmente aplica a la materia mercantil. Finalmente, la junta restaurativa es un mecanismo por el cual las víctimas u ofendidos, la persona imputada y en su caso la comunidad, llegan a un acuerdo. Esto aplica a la materia penal y en un ámbito de comunidad, en un ámbito comunitario. Así también el artículo 20, apartado B, consagra las garantías a las que tienen derecho todas las personas que podían tener la condición de indiciadas, imputadas, procesadas e incluso sentenciadas, todas esto en un marco del procedimiento penal acusatorio. Estas garantías previstas en el artículo 20, apartado B de la Constitución Política Mexicana, se encuentran a su vez previstas y reglamentadas en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que en términos generales son las siguientes. 1. Que toda persona que al momento de que una persona sea detenida se le informen los derechos que le asisten, los hechos que se le atribuyen y también tienen el derecho a ser puesto de manera inmediata ante la autoridad ministerial. Esto es ante él o la agente del Ministerio Público. Tienen derecho también a que exista un registro inmediato de su detención en el Registro Nacional de Detenciones. Tiene derecho a que se presuma su inocencia, es decir, a ser tratado como inocente y a no ser tratado como presunto culpable. Tiene derecho a no ser expuesto ante los medios de comunicación como culpable. Tiene derecho también a no ser expuesto ante la comunidad como culpable, a que se protejan sus datos personales, tiene derecho a declarar o a guardar silencio, tiene derecho a no ser obligada a declarar, a no ser incomunicada, a comunicarse con un familiar, persona o abogada, a no ser sometida a intimidación, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Tiene derecho también a ser asistida por persona defensora o abogada, que tenga título y que tenga cédula, que a su vez se traduce en el derecho a una defensa técnica y adecuada. Tiene derecho también, en el caso de ser extranjero, a asistencia consular y a asistencia migratoria. Si se trata también de una persona indígena que no hable bien el español o que no lo comprenda, tiene derecho también a un intérprete o una persona traductora que hable su lengua y que entienda su cultura, como hemos dicho, cuando no entienda o no comprenda bien el español. Tiene derecho también a solicitar que se le faciliten todos los datos que obren en la carpeta de investigación para su defensa. Tiene derecho también a ofrecer los datos o medios de prueba para su defensa y que estos sean desahogados. Tiene derecho también a obtener su libertad cuando sea detenido en flagrancia y el delito no sea de prisión preventiva oficiosa. Así también se consagra constitucional y legalmente para toda persona sujeta a un procedimiento penal el derecho a ser juzgado antes de 4 meses, tratándose de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años y de 2 años de prisión, y a ser juzgado antes de 1 año si la pena excede de 2 años. También tiene derecho a que no se prolongue la prisión preventiva más allá de 2 años, salvo que la prolongación del tiempo se deba al ejercicio de la defensa por parte de la persona sujeta al procedimiento penal. Caso contrario, deberá ser puesto en inmediata libertad. En términos generales, estas son todas las garantías que se consagran cuando una persona está sujeta a un procedimiento penal. Ahora bien, también el artículo 20, apartado C de la Constitución Política Mexicana, consagra un catálogo de garantías y o de derechos a favor de toda persona víctima u ofendida en el marco de un procedimiento penal acusatorio.
Estos derechos son el derecho que tiene la víctima o ofendido, a la persona víctima u ofendida, a recibir asesoría jurídica. Tiene derecho también a ser informada de los derechos que a su favor otorgan la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte en materia de derechos humanos. Tiene derecho a ser informada del desarrollo del procedimiento penal. Tiene derecho también a coadyuvar con el Ministerio Público y a que se le reciban los datos o elementos de prueba con los que cuente. Tiene derecho a interponer los recursos o medios de impugnación que procedan en el caso de que el Ministerio Público, por ejemplo, decida no ejercitar la acción penal, decida mandar a reserva una carpeta de investigación o que la mande al archivo definitivo. Es decir, cualquier acto de autoridad ministerial que la víctima o ofendido considera que atenta contra sus derechos. Tiene derecho también a recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de naturaleza urgente. Tiene derecho, por supuesto, a que se le repare el daño. También tiene derecho la víctima o ofendido al resguardo de su identidad y datos personales cuando las víctimas sean niños, niñas o adolescentes, cuando se trate de delitos relacionados con violación, es decir, cuando se trate del delito de violación, cuando se trate de delitos relacionados con tratas de personas, cuando se trate de secuestro o delincuencia organizada y cuando a juicio de la persona juzgadora sea necesario para protección de su identidad y de sus datos personales, o el resguardo de su identidad. El Ministerio Público también deberá garantizar, la víctima tiene derecho a que el Ministerio Público garantice su protección, sobre todo en el marco del desahogo de un procedimiento penal acusatorio. Tienen derecho también las víctimas u ofendidas a solicitar medidas cautelares para la protección de sus derechos. Pues bien, a manera de conclusión, es importante mencionar que en su generalidad, además de estas garantías previstas en los artículos 17, párrafo segundo y 17, párrafo quinto y 20, apartado B y apartado C de la Constitución Política Mexicana, estudiamos con antelación en la cápsula anterior las garantías previstas en los artículos 14 y 16 constitucional, las relacionadas con los actos privativos de la esfera de derechos y con los actos de molestia en el marco de nuestro goce y ejercicio de derechos. Pues bien, en términos generales, estas garantías que hemos estudiado son aquellas que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales que también ya hemos mencionado para la tutela, para la protección de los derechos humanos. De tal manera entonces que cuando una autoridad lleve a cabo un acto de molestia, un acto privativo, lleve a cabo una omisión, o en el caso de las autoridades legislativas, emitan una norma de carácter general, todos estos actos de molestia, estos actos privativos, incluso actos de naturaleza negativa, es decir, cuando la autoridad niega algo que conforme a derecho tenemos, cuando la autoridad omite realizar algo que debe realizar y cuando emitan normas de carácter general, debe de cumplir con las garantías según corresponda en los términos ya expuestos, previstas en los artículos 14, 16, 17 y 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De tal manera que si una autoridad incumple, viola o transgrede estas garantías para la protección de los derechos humanos, en consecuencia, viola nuestra esfera de derechos humanos y nuestra esfera de derechos fundamentales. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima cápsula.